¿Por qué piensas de la manera que lo haces sobre el sexo? La forma en que piensas sobre el sexo en realidad viene de cómo piensas sobre ti mismo. Y todos hemos sido condicionados por ideas culturales y movimientos culturales para pensar sobre nosotros mismos y sobre el sexo de cierta manera. Your little gerbil-sized brain has been reprogrammed by the media to believe sex is the be-all, end-all. Un modelo útil fue esbozado por Carl Truman, quien rastrea el concepto del yo moderno. Desde el siglo XVII, el esquema es el siguiente. Primero, el yo se psicologizó. Segundo, la psicología se sexualizó. Y finalmente, la sexualidad se politizó. Vamos a explorar estos conceptos y ver si este modelo explica nuestra mentalidad moderna sobre el yo y sobre el sexo. ¿Qué significa que el yo se volvió psicologizado? Bueno, primero es importante decir que la psicología es un campo científico valioso que estudia el comportamiento humano y la salud mental. Pero para entender lo que Truman quiere decir con que el yo se volvió psicologizado, podemos mirar 3 criterios. Dependencia, educación y madurez. Primero, la dependencia. Antes solías verte a ti mismo como alguien nacido dependiente de otros y con ciertas obligaciones hacia los demás. Pero el yo moderno sostiene que naces completamente independiente y puedes crear tu propia identidad. I don't want to see anybody else either. I hope you don't mean that. You'd feel pretty sad if you woke up tomorrow morning and you didn't have a family. Educación. Antes, la educación se trataba de aprender la verdad, cómo discernir la verdad y sobre las necesidades del mundo y cómo puedo satisfacer esas necesidades. El yo moderno dice que la educación se trata de permitirme expresar externamente lo que siento internamente. It's not just about expressing yourself to everyone else. It's about expressing yourself to yourself. Y finalmente, la madurez. Solía ser que crecer era este proceso por el cual aprendía a controlar mis sentimientos, a actuar con moderación y responsabilidad y a sacrificar, cuando fuera necesario, mis deseos por los de la comunidad y por el bienestar de quienes me rodean. Pero el yo moderno dice que crecer no es en realidad un proceso de aprender a moderarte, sino de aprovechar nuestras oportunidades para expresarnos. Just be yourself. Be yourself. Be yourself. Puedes resumir la visión del yo moderno con la frase individualismo expresivo. Individualismo expresivo. Definámoslo como que cada persona tiene un núcleo único de sentimientos e intuiciones que debe desarrollarse o expresarse si la individualidad ha de realizarse verdaderamente. I used to think I was crazy, but Dr. Biber told me that there are a lot of other people out there who are trans species. All I did is change my appearance to look the way I felt. El yo moderno es aquel donde la autenticidad se logra actuando externamente de acuerdo con nuestros sentimientos internos. Así que, sé tú mismo, sé fiel a ti mismo, sigue tu corazón, encuéntrate a ti mismo. En otras palabras, eres lo que sientes. It defines who I am. We're not saying you have... What? Truman rastrea esta línea de pensamiento principalmente hasta el filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau en el siglo XVIII. Suena como un concepto altamente intelectual, pero es uno que realmente puedes ver en gran parte del entretenimiento infantil de hoy en día, curiosamente. It's blank. There is no secret ingredient. To make something special, you just have to believe it's special. It's nothing! There is no secret ingredient. It's just you. Time to see what I can do to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. When will my reflection show who I am inside? Just be you. Just be me? Yep. Concentrate on the moment. Feel. Don't think. You are the one you've been waiting for. All of show yourself. If you think it, want it, dream it, then it's real.
you feel. Hemos estado entrenando a los niños desde las edades más tempranas para que sean individualistas expresivos. Y por supuesto, la expresión es algo hermoso e importante, además de que somos individuos. Pero por individualistas expresivos, me refiero específicamente a que estamos entrenando a nuestros niños para que su mayor obligación y sentido de sí mismos sean sus propios sentimientos internos. Esto se opone a la idea de una naturaleza humana objetiva, a la cual deberíamos mirar para encontrar un criterio objetivo sobre cómo podemos buscar la verdadera felicidad humana. Ese criterio objetivo basado en la naturaleza humana es lo que tradicionalmente llamamos moralidad. Así que con el individualismo expresivo, ya no nos interesa la naturaleza humana o la moralidad como guías para la verdadera felicidad, solo nuestros sentimientos internos. Observa cómo una concepción del yo, basada en los sentimientos internos, realmente redefine lo que significa amar. La definición clásica de amor es la búsqueda del bien para el otro. Así que si te amo, tengo una concepción de lo que es bueno y lo que crea la máxima felicidad humana. Y estoy persiguiendo eso para ti, incluso a pesar de los sacrificios que yo tenga que hacer. Pero si el bien supremo es la expresión de los sentimientos internos de alguien, sin importar cuáles sean, entonces el amor debe incluir una afirmación absoluta de los sentimientos internos de una persona como guía de cómo deben comportarse, independientemente de la realidad. Decir que los sentimientos internos de alguien pueda desorientarlos o no corresponder con lo que es objetivamente verdadero y bueno es, inherentemente, poco probable que sea amoroso de ellos. Mr. Satchweek didn't want to be saved, and the injury received from Mr. Incredible's actions, so-called, causes him daily pain. Hey, I saved your life! You didn't save my life, you ruined my death! Y para ser claros, los sentimientos son importantes y deben ser respetados y explorados, no reprimidos. Pero el objetivo final debe ser comprender nuestros sentimientos. ¿Por qué los sentimos? ¿Debemos cambiar pensamientos o comportamientos que los influyen? ¿Necesitamos sanar de un daño que experimentamos? ¿Cuál es la respuesta adecuada a este sentimiento? Los sentimientos son una señal, una importante, pero no son una guía. I wish that I could bake a cake made out of rainbows and smiles and we'd all eat it, be happy. She doesn't even go here. Do you even go to this school? No, I just have a lot of feelings. El impacto del individualismo expresivo. Esto le da al individuo un poder ilimitado para rechazar cualquier corrección de otra persona. Yeah, well, that's just like your opinion, man. Por ejemplo, en cualquier momento puedo declarar que alguien no está escuchando o afirmando lo suficiente mis sentimientos internos y argumentar que otra persona no me está mostrando amor. Y debido a que el criterio último para el amor son mis sentimientos internos, a los cuales nadie tiene acceso excepto yo mismo, tengo un poder ilimitado para rechazar la preocupación o corrección de otra persona, incluso si estoy equivocado sobre una realidad objetiva. You know, Bianca's a missionary. Esto me pone en una posición peligrosa. Si alguien más está buscando objetivamente lo que es bueno y verdadero en mi nombre, pero yo lo estoy rechazando. Entonces tenemos que reconocer el poder de que el yo sea psicologizado y que nuestra identidad se ubique en nuestros sentimientos internos. Afecta todo, no solo la forma en que nos vemos a nosotros mismos, sino también nuestras relaciones. Pero por supuesto tenemos muchos sentimientos internos. ¿Cómo sabemos cuáles son los más importantes? Para responder a esa pregunta, miramos a la siguiente etapa del viaje moderno. La psicología se sexualiza. El pensador clave aquí es el psicólogo Sigmund Freud. Él enseñó que la forma fundamental de la felicidad humana era el placer genital derivado del sexo. La idea aquí es que nuestras identidades como seres humanos están, en un sentido muy importante, fundamentalmente definidas por nuestros deseos sexuales. Freud creía que los deseos sexuales no son cosas que tenemos o experimentamos. Los deseos sexuales son el núcleo de quienes somos. Nuestros deseos sexuales, sean cuales sean, son nuestra identidad.
Incluso llegó al punto de identificar cualquier cantidad de deseos como sexuales. Aunque Freud es el pensador clave aquí, es parte de un movimiento más amplio que utiliza los impulsos sexuales como designaciones de identidad. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, alrededor de la época en que nació Freud, los términos heterosexual y homosexual se usaron por primera vez como términos de identidad. Antes de esto, tener un deseo sexual por alguien del mismo sexo no significaba que esa fuera tu identidad. Significaba que tenías un impulso sexual hacia alguien del mismo sexo. Aquí va una lección básica de biología. Nuestros cuerpos están claramente diseñados de cierta manera y nuestra función reproductiva tiene un propósito obvio. Entonces, a pesar de cualquier cantidad de atracciones sexuales que uno pueda tener, el cuerpo de un hombre está diseñado para encajar con el cuerpo de una mujer. Al unirse en el acto sexual, el hombre y la mujer pueden crear una nueva vida humana única, que la mujer luego gesta con su cuerpo. Es por eso que una moralidad pobre en torno al sexo requiere que para tener relaciones sexuales, un hombre y una mujer deben estar libremente comprometidos el uno con el otro de por vida en un matrimonio donde estén abiertos a crear cualquier hijo que puedan tener. Hay infinitas otras formas de alcanzar el orgasmo. Puedes masturbarte y usar otros cuerpos, pero ese no es el diseño del sexo o de nuestros cuerpos. Separar la sexualidad humana de este diseño y convertirla en cualquier sentimiento, deseo o fantasía que podamos tener no es el descubrimiento de alguna identidad auténtica. Históricamente, antes de que el yo se psicologizara y luego se sexualizara, la gente generalmente entendía que los seres humanos podían tener deseos sexuales variados, y algunos necesitaban ser restringidos y otros perseguidos según nuestro entendimiento moral. Pero el deseo sexual no era quienes eran. Los impulsos sexuales no definían cómo una persona amaba o recibía amor, porque el amor, la búsqueda del bien para otra persona, era más amplio que la forma en que nos sentíamos y lo que podrían ser nuestros impulsos sexuales. Los conceptos de cualquier orientación sexual, fuera de cómo nuestros cuerpos están definidos como una forma fija en que una persona debería amar, y varias identidades sexuales como la forma en que una persona es, todo eso fue inventado a finales del siglo XIX, lo que es decir, ayer. Hoy en día, el deseo sexual como identidad es un hecho en nuestra cultura. Piénsalo. Una de las primeras formas en que se les dice a los jóvenes adultos que piensen sobre su identidad es como hetero, bi, gay, poli o asexual. Hi, my name is Asa. I am a member of the DID system, and I'm also a bearded vulture therian. Se les dice que sus afinidades sexuales definen la comunidad a la que creen pertenecer, como la comunidad LGBTQ. También se nos dice que creamos que los deseos sexuales no pueden cambiar, que están fijos desde el nacimiento y que negarlos es negar la felicidad, la dignidad y la identidad de una persona. Using correct pronouns is suicide prevention and basic human dignity. También hay una tremenda falta de curiosidad sobre por qué tenemos estos deseos sexuales y una profunda comprensión de dónde pueden provenir estos deseos. Quizás alguien está buscando algo profundamente desde su infancia que le faltaba, o quizás experimentó un daño que luego le hizo tener un deseo sexual diferente al que naturalmente tendría de otra manera. La etapa final de la creación del yo moderno, según Truman, es cuando la sexualidad o los sentimientos de uno sobre la sexualidad, considerados como parte de la identidad de uno, se politizan. El paso final es que, si cualquier número de deseos sexuales son una identidad inmutable de una persona, y ahora hay potencialmente innumerables identidades basadas en estos deseos, entonces se argumenta que deberíamos otorgar a esos deseos sexuales e identidades sexuales derechos políticos especiales. All the bigots out there, no matter how hard you try, you can never erase those words from the Declaration of Independence. Y así, se convierte en el trabajo del gobierno proteger lo que sea que alguien diga que es su identidad sexual. Y se convierte en la responsabilidad de todos los demás en la sociedad afirmar tus deseos sexuales como tu identidad. Si otras personas no afirman o no están de acuerdo, se les considera intolerantes u odiosos y se les debería obligar a afirmar o, de lo contrario, ser excluidos de la sociedad o incluso castigados legalmente.
They wanted a cake to celebrate their wedding, so they went here to Masterpiece Cake Shop. But owner Jack Phillips refused to bake them a wedding cake. Phillips says same-sex marriages go against his Christian beliefs. They filed a complaint with the Colorado Civil Rights Commission and won. The case then went up to the Colorado Court of Appeals. The couple won again. Truman cita a Karl Marx y Wilhelm Reich como los principales intelectuales detrás de este movimiento. Reich fue, de hecho, el primero en usar el término revolución sexual. Reich dijo que su partido político, la izquierda política, estaba luchando en la guerra contra la represión, y cuando su izquierdismo tomó el control del gobierno, el gobierno finalmente podría luchar en la guerra contra los opresores. Este flujo de pensamiento en el que el yo se psicologiza, la psicología se sexualiza y luego la sexualidad se politiza. Es como declaraciones ridículas están surgiendo por todas partes hoy en día. Aquí es donde llegamos al punto en que se les dice a las personas que afirmen declaraciones como «soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre», o «la entidad en el útero no es un ser humano», o «soy una persona de género fluido, no binario», que es asexual y que también debe ser llamada ellas. I would definitely say that I have species dysmorphia. I have these hands and this body, but internally, I am a leopard. On all levels except physical, I am a wolf. Si tu comprensión de ti mismo y de la realidad está solo en tus sentimientos y no en toda la naturaleza y tu naturaleza humana, si los genitales de tu cuerpo y la función reproductiva no se sienten tuyos, pero de alguna manera eres un gran error, puedes llegar a creer todo tipo de cosas descabelladas. I was born a tree trapped in a man's body, but I'm fixing that. Y si crees que tienes derecho a creer tales cosas porque están de acuerdo con tus deseos sexuales y el gobierno debe usar su poder para apoyar tales ideas y castigar a quienes disienten, entonces ideas locas e inviables pueden de repente volverse sostenibles. ¿Cuál es la solución aquí? La solución es redescubrir, una vez más, una comprensión sólida de la moralidad de la ley natural. Esta es la idea, que la naturaleza humana y el mundo natural tienen una estructura moral diseñada para la libertad y el florecimiento humano. La ley natural abarca las reglas y preceptos por los cuales los humanos realizan buenas acciones y viven bien, hacen el bien, evitan el mal, individual y colectivamente. Cuando nos comportamos de manera inmoral, violamos nuestra propia naturaleza humana, así como el orden natural o creado, y destruimos nuestra supervivencia y nuestro florecimiento. Esta comprensión de la moralidad puede ser compartida por múltiples religiones, e incluso cristianos y ateos pueden estar de acuerdo con ella. Dios es un creador, nos creó de cierta manera, y rebelarse contra ese orden creado es en realidad rebelarse contra nuestro propio diseño, lo que necesariamente resulta en daño para nosotros mismos y para otras personas. Necesitamos recuperar la moralidad de la ley natural. Es bueno para todos. Y también recordar que cuando expresamos estas ideas morales, lo hacemos porque queremos la felicidad y el bienestar de otras personas. Queremos que las personas vivan vidas de máxima felicidad y libertad, libres para amar. Ese es el propósito de toda esta serie sobre el sexo.